El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con 46 minutos. Gracias por la sintonía. Atentos. Tengo un obsequio más para el final del informativo. A ver, ¿cuántos tenían? Déjenme les confirmo. Déjenme les confirmo. Ya, tengo unos pases para 3 pases voy a sortear. Voy a regalar. No voy a sortear porque no va a ser sorteo. Pero les voy a poner ahí medio difícil. Les voy a hacer 3 preguntas para el final del programa. Así que pilas para que puedan disfrutar de una actividad muy interesante este día sábado 5 de diciembre, antesala de las fiestas de Quito. 5 de diciembre que será típico, pero será una actividad en el marco justamente del distanciamiento y las medidas de restricción. Ya les voy a contar más adelante. Bueno, retomemos los temas asociados a la gran agenda nacional. Francis Romero está con nosotros. Él es el director de la empresa encuestadora Click. Esta empresa, la última semana de noviembre, efectuó una encuesta que fue difundida en estas horas, en estos días, un último sondeo con algunas mediciones muy interesantes para compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo le va, Francis? Bienvenido, buenos días. Fabricio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, entre el 21 y el 25 de noviembre realizamos nuestra encuesta. Hicimos 2.280 casos. Hicimos en Guayas, Manabí, Pichincha, Azuay, resto sierra, resto costa. Los resultados que vamos a presentar tienen una representatividad del 95% y un margen de error del más menos 1,5%. El grupo objetivo investigado fueron hombres y mujeres mayores de 16 años que estén capacitados para votar en el próximo evento electoral. Correcto, era importante empezar por ahí. Siempre recomiendo a la audiencia, cuando reciban una encuesta, cuando conozcan una encuesta, exijan primero que les presenten la ficha técnica para tener una valoración y entendimiento de cuál es justamente la manera como la empresa encuestadora que difunde sus cifras ha realizado el trabajo de campo. Eso es muy importante, incluso para que no les vendan gato por liebre y no se replique cualquier cosa. Sí, porque eso pasa, ¿no? Sobre todo en tiempos preelectorales. A ver, desmenucemos algunos de los elementos de la encuesta y quiero empezar, Francis, con la calificación de la situación actual del país en general, que de alguna forma refleja el estado de ánimo de la población. ¿Qué les dijeron los ciudadanos encuestados? Así es, Fabricio. Nosotros hicimos esta investigación y en el reporte pusimos una frase al principio que dice: paren el mundo que me quiero bajar. Y esto responde a la crítica situación que está viviendo el país. Cuando les preguntamos a los ecuatorianos cómo califican la situación actual del país en general, encontramos que el 95% menciona que la situación es mala. Pero esta percepción es generalizada en todas las zonas investigadas, se agrava en unas más que en otras, pero 95% de la población dice que la situación actual es mala. 95 de cada 100 ecuatorianos tiene este ambiente de pesimismo, Francis. ¿Es así? Así es. Hoy día está predominando el miedo, la ira, el asco, con relación a todo lo que tiene que ver con la parte política. Los políticos en este momento están en deuda con los ecuatorianos. La gente está apática con todo lo que tiene que ver con el próximo evento electoral. Pero esto tiene sus razones. Las razones principales por las cuales los ecuatorianos consideran que la situación actual es mala se deben a 3 grandes problemas. El primero, el de la corrupción, que en los últimos meses ya ha salido como el principal problema que tiene el país. Le sigue la crisis económica y el desempleo. Ahí bordeamos más o menos, tenemos casi el 42% como principal problema del país y tenemos al COVID con el 16%. Estas son las razones por las cuales hoy día los ecuatorianos consideran que la situación es mala. Pero los ecuatorianos, cuando les consultamos cómo piensan que va a ser la situación del Ecuador en los próximos 6 meses, es decir, en el corto plazo, la situación en general, ¿va a estar mejor o va a estar peor que ahora? Que va a coincidir con el cambio de gobierno, ¿no, Francis? O sea, estos 6 meses que se vienen coinciden con las elecciones y el cambio de gobierno.
Exactamente, es un momento importantísimo para el país, es un momento que debería generar optimismo, que debería generar esperanza. Vamos a escoger una nueva persona que va a guiar los pasos de los ecuatorianos. Sin embargo, 7 de cada 10 ecuatorianos, el 72%, señala que la situación en los próximos 6 meses va a ser peor que la actual. Entonces, entendamos cuál es el sentimiento del ecuatoriano. Siente que la situación del país es mala, los principales problemas que tiene son económicos, y con relación al futuro cree que las cosas no van a cambiar en el corto plazo. Por ejemplo, hay esta cifra, ¿no? El hecho de que la crisis económica sea o genere mayor preocupación que el COVID ya da cuenta de las prioridades que tienen los ciudadanos encuestados. La parte económica, la parte del empleo, la parte de la necesidad de parar la olla por encima justamente de la preocupación por la emergencia sanitaria. Creo que es una valoración para tomar nota, Francis. Así es, Fabricio. Y esto se agrava cuando hablamos de la situación personal. Recuerde, Fabricio, que normalmente en las encuestas que nosotros hemos hecho desde hace 3 años, una cosa era cuando el ecuatoriano hablaba del país. Sí, es verdad que daba calificaciones negativas, pero ya cuando hablaba de su situación personal, cómo está la situación económica normalmente del ecuatoriano, era positiva. Hoy, lamentablemente, el 78% de los ecuatorianos califica su situación económica como mala. Los principales problemas que tiene, usted hizo un ejemplo claro, cómo para la olla. Tienen que ver con la parte económica. 33% mencionó crisis económica, 32% mencionó el desempleo. Sumado tenemos casi el 65% de las menciones que tienen que ver con la billetera. Es decir, cómo consiguen o qué hacen para llevar el pan a la casa. El COVID y la inseguridad y la delincuencia, que es un problema que agobia ya personalmente al ecuatoriano. Pero algo que ya es la cereza del pastel de toda la crítica situación del país que estamos viviendo es con relación a los ingresos de los ecuatorianos. En el 2020, 94% de los ecuatorianos señalan que sus ingresos han bajado. Es una barbaridad esa cifra. Una barbaridad, que 94 de cada 100 ecuatorianos encuestados hayan revelado que sus ingresos han disminuido este año. Es una barbaridad. Ya, eso demuestra la crítica situación que está viviendo el ecuatoriano hoy en día, la dificultad que tiene para generar recursos. Esto obviamente agrava la crisis económica que viene agravándose mes a mes y año a año. Correcto, eso da cuenta justamente de la situación personal que bien anota Francis Romero y que está asociada justamente con la crisis económica y la crisis sanitaria. Vamos a la imagen o la calificación del presidente de la República. ¿Qué dijeron los ciudadanos encuestados? A ver, la crítica situación que está viviendo el país en estos momentos le está pasando la factura al presidente de la República. Hoy, 90%, 9 de cada 10 ecuatorianos tiene una imagen negativa del presidente. Es evidente la falta de acción, la falta de medidas que logren de alguna manera mejorar la crisis económica, de alguna manera controlar la corrupción, hacen que los ecuatorianos ya hayan perdido cualquier expectativa positiva que el presidente de la República pueda generar en los ecuatorianos. Hoy ya yo creería que los ecuatorianos están contando con los dedos la fecha para hacer el cambio a un próximo presidente que de alguna manera guíe para afrontar los problemas graves que está viviendo el país. ¿Cuánto tiene el presidente de la República en este momento, Francis Romero? 9%. 9%. De cifra positiva. Positiva. 90% negativa. 9 de cada 10 califica negativa la gestión y la imagen de Lenín Moreno. ¿Esa cifra es inferior o es igual a la cifra de la encuesta anterior que realizó CLIC? Se mantiene igual. Pero Fabricio, con ese porcentaje, es absurdo pensar que ha crecido, ha bajado. Está estancado en lo más bajo que puede tener una autoridad. Un presidente de la República que esté gobernando con el 9% realmente deja mucho que desear. Hoy, después de ya más de 3 años de gobierno, él debería ya haber generado políticas y haber demostrado al país que el haber elegido era para llevar
para que el Ecuador tenga prosperidad, desarrollo, progreso. Lamentablemente, hoy día está viviendo el Ecuador una de las peores crisis que ha tenido en su historia. Correcto. Estas cifras que dan cuenta, me parece que en esa cifra prácticamente todas las empresas encuestadoras están de acuerdo o tienen cifras similares. Creo que no hay donde perderse mucho respecto de esas cifras en torno a la calificación positiva y a la credibilidad que tiene el presidente de la República. Ahora bien, dentro de ese contexto, entiendo que ustedes también identificaron con las preguntas a las personas encuestadas quiénes son los actores políticos que lideran la oposición al gobierno del presidente Moreno. ¿Qué les dijo la gente en esa pregunta, Francis Romero? Fabricio, esta pregunta es determinante porque ahí entendemos cuál es el sentimiento y cuáles son las expectativas que tiene el ecuatoriano con relación al próximo evento electoral. ¿Quién lidera el día de hoy la oposición al actual presidente Lenín Moreno? Es Andrés Arauz con el 41% y Rafael Correa, ¿no? Al correísmo lo identifican como el sector político que lidera la oposición. El principal líder de la oposición del actual gobierno es el correísmo, obviamente liderado por Rafael Correa y Andrés Arauz. A ellos hay que sumarle el 19% que mencionó el pueblo. Es decir, todos los ecuatorianos somos oposición del gobierno de Lenín Moreno, y un 19% mencionó a Guillermo Lasso. Además, hay otras menciones, un 9% mencionó a Álvaro Noboa, un 4% Yacu Pérez, otros un 3%, y no hay oposición para un 5%. Oiga, pero no lo mencionaron, perdón, Francis, no lo mencionaron a Nebot. O sea, no veo en estas cifras que ustedes presentan, a ver, mencionan al correísmo, dicen el pueblo, lo ponen a Lasso, que además Lasso también ha sido acusado por otros sectores de que ha gobernado con Moreno, lo mencionan a Álvaro Noboa, mencionan a Yacu Pérez, pero no aparece Nebot ni ningún socialcristiano. Me parece llamativo al menos. Obviamente el haber salido de la parte política, el haber declinado la candidatura, obviamente quitó del mapa de los ecuatorianos como un posible opositor al actual gobierno. Sin embargo, vemos claramente que los ecuatorianos tienen claro quién es el principal opositor al actual gobierno. Sin embargo, recordemos, antes de la pandemia, nosotros hicimos esta pregunta y veíamos que estaba conformada esta oposición de otra manera. No, lideraba Rafael Correa, pero con un 30%. Ahí sí estaba Nebot, que estaba más o menos con lo mismo, y el Lasso tenía mucho menos como oposición. Hoy vemos que ya un 20% ve a Lasso como la oposición y el 40% principalmente ve al correísmo con Andrés Arauz y Rafael Correa como quienes están liderando la oposición al actual gobierno. Correcto. Hay una parte que también me ha llamado la atención. No me sorprende, pero no deja de llamarme la atención. Ustedes se preguntaron a la gente si sabía que en la próxima elección para la Asamblea Nacional ya no se va a votar por personas sino en plancha. Yo le he explicado mucho a la audiencia, sobre todo a los más jóvenes. Creo que las nuevas generaciones han votado y se acostumbraron al votar por personas, que es una forma de votación que está vigente desde la instalación de la Asamblea Constitucional de Sangolquí en 1997. La última vez que los ecuatorianos habíamos votado en plancha fue en 1996, cuando elegimos a los integrantes del Congreso Nacional de la época. Durante 23 años, hasta el 2019, votamos por personas y resulta que para 2021 vamos a volver a votar en plancha, pero de acuerdo a la encuesta, Francis, y viendo los números, como que el común de los ciudadanos no la tiene muy clara todavía. Efectivamente, Fabricio, cuando nosotros investigamos con relación al tema, si es que saben que ahora se va a votar en plancha y no se va a elegir entre listas, encontramos que el 75% de los ecuatorianos señala que no lo sabía. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha habido comunicación, que la apatía que siente la mayoría de los ecuatorianos con relación al próximo evento electoral se ve reflejado en esta variable, ya que obviamente es una forma diferente de elegir y creeríamos que los ecuatorianos deberían conocerlo. Sin embargo, todavía queda tiempo para que entiendan cuál va a ser la mecánica que se va a elegir y no se lleven sorpresas al momento de elegir el día de las elecciones.
Correcto, sí, pero me parece un dato relevante. Me parece ahí, con esa cifra, que es 75% de ecuatorianos que no saben cómo se va a votar por la Asamblea, también hay un rol importante por parte de los medios, de los espacios de noticias, de opinión, de informar a nuestras audiencias cómo debemos votar. Ahora bien, ¿cómo está el nivel de indecisión a esta hora? Estamos, Francis Romero, a exactamente 27 días del inicio de la campaña electoral, 2 meses y 3 días de la primera vuelta del domingo 7 de febrero del 2021. ¿Cómo está el nivel de indecisión de la población respecto de las candidaturas? Fabricio, para determinar eso nosotros hacemos dos variables. La una es la de preguntarle directamente al entrevistado si es que ya decidió por quién va a votar para presidente. Y la otra es que nosotros le entregamos una papeleta y de acuerdo al número o al porcentaje que sale de votos blancos y nulos, se puede determinar la indecisión ya real en simulación. Encontramos que cuando preguntamos, tenemos que el 58% de los ecuatorianos señala que ya decidió por quién va a votar. Principalmente esta decisión está dada en la provincia de Manabí. Ahí tenemos un 73% que dice que ya seleccionó por quién va a votar en el próximo evento electoral. Sin embargo, en el resto de provincias, vemos, por ejemplo, en Azuay, hay un 55% que dice que no ha decidido por quién va a votar. Obviamente, hay muchos factores que inciden para que la indecisión esté tan alta en este momento. El principal es el que no tenemos una papeleta real. Estamos a pocos días ya de las elecciones y todavía no tenemos cómo va a estar estructurada oficialmente la papeleta. Cuando nosotros presentamos la papeleta al entrevistado, dicen, mire, falta este no va a estar, ¿por qué le ponen? Entonces, esto genera una duda entre las personas a las que les hemos entrevistado. Y obviamente, al no generar la confianza suficiente con una papeleta que no es la real, el ecuatoriano obviamente prefiere votar nulo blanco, que es lo que nosotros hemos obtenido en los resultados de la investigación que realizamos. De las personas que han decidido por quién votar, ¿cuál fue el pronunciamiento de las personas encuestadas? Francis Romero. Ok, ¿quién está liderando la carrera de caballos conocida? Nosotros les damos un top 3, que son los que, donde está la mayor cantidad de los votos reales para la presidencia de la República. Hoy está liderando Andrés Arauz, está en primer lugar, es el que mayor intención de voto tiene. En segundo lugar está Guillermo Lasso, está a pocos puntos, pero está en segundo lugar. Y en tercer lugar está Yacu Pérez. Él está con una diferencia un poco más grande con relación a Guillermo Lasso. Y tenemos que el 4 de cada 10 ecuatorianos definitivamente, así se le presente una papeleta, vota nulo o blanco. El resto, perdón Fabricio, el resto de candidatos, entre todos, no pasan del 5%. O sea, la elección a esta hora, a 2 meses y 3 días de la primera vuelta, está concentrada en 3 actores políticos. De los 16 que constan, 15 calificados en firme más 1 más que está todavía en suspenso, pero estamos hablando de 16. De los 16, solamente la carrera electoral está circunscrita por ahora a 3 binomios presidenciales. Exactamente, Fabricio. Y eso responde a algunas variables. La primera, la dificultad que tienen los candidatos para llegar al electorado. Esa es la primera causa. La segunda, la apatía que tiene el ecuatoriano con relación a todos los temas políticos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando al ecuatoriano el candidato le envía algún mensaje, el ecuatoriano se hace a un lado. No están abiertos a receptar en este momento ningún tipo de mensajes. Y la mayoría de candidatos, al ser desconocidos, la mayoría, hay algunos que son conocidos, a la mayoría, al ser desconocidos, no tienen la forma para llegar con un mensaje que de alguna manera enamore al electorado. Y hemos visto en los resultados de nuestra investigación que solo estas 3 candidaturas están recibiendo la mayor intención de voto de la mayoría de los ecuatorianos. Correcto. Ahora, Francis, quiero hacer una comparación, si me permite, más allá de que siempre yo he sostenido y le he explicado a la audiencia que las encuestas terminan siendo una fotografía del momento. Ustedes obviamente tienen algunos años ya haciendo trabajo de campo, le hemos entrevistado a usted, Francis, en varias ocasiones en este medio y en otros medios de comunicación con la difusión de las encuestas.
Pero evidentemente terminan las encuestas por generar confusión en mucha gente. ¿Y por qué hago esta valoración? Usted nos presenta ahora mismo unas cifras que dan cuenta justamente de los tres. En eso me parece que todas las encuestadoras están de acuerdo, en que los tres que figuran encabezando la carrera electoral son Arauz, Lasso y Yacu Pérez. Varían en el orden, pero coinciden en que son los tres los que justamente están liderando la carrera preelectoral. Ayer Cedatos, anteayer y ayer, Cedatos publicó una encuesta en la que en cambio hay unas cifras totalmente distintas. Por ejemplo, Cedatos da cuenta con una encuesta con corte al 15 de noviembre, da cuenta que Lasso lidera la carrera electoral con el 30%, seguido por Arauz con el 14% y Yacu Pérez con el 9%. ¿Por qué estas diferencias, Francis? Obviamente yo entiendo que debe haber un respeto a la otra empresa que también hace este tipo de trabajos de encuestas, de sondeos de opinión, etcétera, pero sí me gustaría una valoración suya en el sentido de que por qué hay diferencias o tantas diferencias de una encuesta respecto de la otra. Porque esto es lo que de alguna manera está en el tapete de la discusión, Francis Romero. Sí, Fabricio, y esa es la principal inquietud que tienen la mayoría de los ecuatorianos. Yo lo que puedo garantizar es que las encuestas son herramientas científicas y técnicas que nos permiten entender qué está pasando en un momento determinado, cuando nosotros tomamos la foto. ¿Por qué hay distorsiones? Esto es un fenómeno que no solo pasa en el Ecuador. En el último proceso electoral en Estados Unidos vimos que eran unas diferencias enormes entre unas empresas y otras empresas. Aquí yo puedo defender mis datos. Yo desde que creamos Click, mes a mes hemos ido haciendo encuestas para entender qué es lo que pasa con los ecuatorianos. Nosotros no nos debemos a nadie, no vendemos suscripciones, no trabajamos para ningún partido político y no representamos a ningún grupo económico. Nosotros hacemos nuestro trabajo de acuerdo a con la objetividad y la imparcialidad que nos ha caracterizado durante estos más de 3 años. Cada empresa, yo no quisiera hablar de los resultados de las otras empresas, porque ellos son los que tienen que defender sus datos. Yo estoy aquí para presentar mis resultados y yo creo que en este tiempo que existe Click, hemos desarrollado la confianza suficiente para que vean que nosotros somos totalmente objetivos, imparciales y que lo que nos gusta decir es la verdad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La mayoría de ciudadanos siente cuando sale a la calle, oye lo que dice la gente y pueden ver cuál es la realidad de la situación que estamos viviendo hoy día. Correcto. Francis Romero, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido y habernos expuesto los resultados de la última encuesta de la empresa CRIG. Un abrazo, muy amable. Fabricio, muchas gracias. Un buen día para todos. Gracias a Francis Romero, director de la empresa encuestadora Click, que ha presentado estos resultados. Vamos a procurar tener la próxima semana, en cambio, el resultado de Cedatos. Ojalá que tengamos la oportunidad de hablar con Polibio Córdoba, con Carlos Córdoba, con Nancy Córdoba, que son parte de Cedatos, que nos puedan aceptar la entrevista, porque sí me parecería interesante hacer una comparación. ¿Por qué las encuestas difieren unas respecto de otras en cuanto a los porcentajes? Esto también se presta para la discusión y para la suspicacia. Todas las empresas encuestadoras, creo que no hay empresa encuestadora que no coincida en los 3 primeros de la carrera electoral, todas, pero discrepan entre el primero y el segundo. Me parece que ahí evidentemente está eso para el debate público. Gracias a nuestro invitado Francis Romero, 8 de la mañana con 10 minutos. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Televisión y Majestad Radio.